refinamiento deriva hacia la simplicidad. Bruce Lee. Angela Merkel es la antítesis de casi cualquier suposición acerca de lo que debe ser un jefe de Estado, en especial un jefe del Estado alemán. Ella es sencilla, modesta, no le preocupan la presentación ni llamar la atención. No da discursos incendiarios. No está interesada en expansiones ni en dominar el mundo. Básicamente, es una mujer callada y reservada. La canciller Angela Merkel es discreta, sobria, en un mundo donde demasiados líderes viven embriagados con el ego, con el poder, con la posición. Esta sobriedad es precisamente lo que la ha convertido en una líder muy popular, ya lleva 3 periodos, y, paradójicamente, en una fuerza poderosa y arrasadora a favor de la libertad y la paz en la Europa moderna. Hay una historia sobre Merkel cuando era niña, durante una clase de natación. Un día caminó hasta el extremo del trampolín y se quedó ahí, pensando si debería saltar. Los minutos empezaron a pasar. Finalmente, cuando la campana marcaba el final de la clase, ella saltó. ¿Tenía miedo o simplemente era cautelosa? Muchos años más tarde, durante una importante crisis, les recordaría a los líderes de Europa que, el miedo es un mal consejero. De niña, en ese trampolín, quería utilizar cada segundo de los que disponía para tomar la decisión correcta y no estar motivada por la imprudencia o el miedo. En la mayoría de los casos pensamos que la gente tiene éxito gracias a su energía y su capacidad de entusiasmarse con sus causas. Casi excusamos el ego porque creemos que es parte esencial de la personalidad arrolladora que se necesita para lograr cosas grandes. Tal vez eso, un poco de ese anonadamiento fue lo que lo llevó a donde está usted ahora. Pero permítame preguntar, ¿realmente cree que eso sea sostenible durante las próximas décadas? ¿De verdad usted puede ser mejor y más eficiente que todos los demás para siempre? La respuesta es no. El ego nos dice que somos invencibles, que tenemos una fuerza ilimitada que nunca va a desaparecer. Pero ¿es eso cierto? Eso es realmente lo que requiere la grandeza. Energía ilimitada. Merkel es la encarnación de la fábula de Esopo acerca de la tortuga. Ella es lenta y firme. La noche histórica en que cayó el muro de Berlín, ella tenía 35 años. Se tomó una cerveza, se fue a acostar y al día siguiente se presentó temprano a trabajar. Unos pocos años después, trabajó para llegar a ser una física respetada, pero desconocida. Solo entonces entró a la política. A los 50 se convirtió en canciller. Fue un camino lento y laborioso hacia la cima. Sin embargo, el resto de nosotros quiere llegar a la cima tan rápido como sea humanamente posible. No tenemos paciencia para esperar. Estamos ansiosos por escalar posiciones. Y cuando llegamos arriba, tendemos a pensar que el ego y la energía son la única solución para quedarse ahí. Pero no es así. Cuando el presidente ruso Vladimir Putin trató de intimidar a Merkel en una ocasión dejando que su enorme perro de caza ladrara durante una reunión, se sabe públicamente que a ella no le gustan los perros, ella no se inmutó y más tarde hizo una broma sobre el asunto. Como resultado, él fue quien quedó como una persona asustadiza y débil. Durante su ascenso al poder, y especialmente durante el tiempo que lleva como canciller, Merkel ha mantenido un equilibrio constante y gran claridad mental, independientemente de las tensiones o los estímulos que la rodean. Si nosotros hubiéramos estado en una situación similar, tal vez habríamos saltado a la acción, nos habríamos indignado o hubiésemos declarado que eso era inaceptable. Tenemos que alzarnos en defensa de nosotros mismos, ¿no es verdad? Pero lo hacemos. Pero en la mayoría de los casos, eso solo es ego y solo aumenta la tensión. Merkel es firme, clara y paciente. Está dispuesta a ceder en todo menos en los principios que están en juego, a pesar de que mucha gente ya los haya perdido de vista. Eso es sobriedad. Ese es el arte del autocontrol. Merkel no se convirtió en la mujer más poderosa del mundo occidental por accidente. Lo más importante es que ella ha mantenido su posición durante 3 periodos con la misma fórmula. El gran rey filósofo Marco Aurelio sabía esto muy bien. Llamado a participar en política casi contra su voluntad, le sirvió al pueblo romano en posiciones importantes desde cuando era un adolescente hasta su muerte. Siempre había asuntos urgentes, apelaciones que escuchar, guerras que pelear, leyes que aprobar, favores que conceder. Marco Aurelio se esforzó por escapar a lo que él llamaba imperialización, la mancha del poder absoluto que había acabado con anteriores emperadores.
Para hacerlo, se escribió a sí mismo que, debía luchar para ser la persona que la filosofía había tratado de formar en él. Esta es la razón por la cual se supone que el filósofo Zenshuigan se desafiaba a sí mismo todos los días. Maestro. Sí, señor. Y luego agregaba. Vuélvete discreto. Sí, señor. Y concluía diciendo. No te dejes engañar por los demás. Sí, señor. Sí, señor. Hoy podríamos agregar. No te dejes engañar por la cantidad de seguidores en las redes sociales ni por la cantidad de dinero que tienes en la cuenta bancaria. Tenemos que luchar por mantener la sobriedad, a pesar de las distintas fuerzas que revolotean en torno a nuestro ego. El historiador Shelby Foote observó que, el poder no corrompe tanto, eso es demasiado simple. El poder fragmenta, cierra las opciones, hipnotiza. Eso es lo que hace el ego. Nubla la mente precisamente cuando necesita claridad. La discreción es un contrapeso, una cura contra la resaca, o mejor aún, un método preventivo. Otros políticos son audaces y carismáticos. Pero, como se supone que dijo Merkel una vez, no se pueden solucionar las tareas con carisma. Ella es racional, analiza, se preocupa por la situación y no por sí misma, como suele hacer la gente que está en el poder. Su formación en ciencias es muy útil aquí, claro. Los políticos suelen ser vanos, viven obsesionados con su imagen. Merkel es demasiado objetiva para eso. Ella se preocupa por los resultados y nada más. Un escritor alemán observó en un tributo por su cumpleaños número 50, que la falta de pretensión es la principal arma de Merkel. David Halberstam, al escribir sobre el entrenador de los Patriotas, Bill Belichick, comentó una vez que el hombre, no solo estaba en el negocio de la carne, sino que despreciaba el chisporroteo asterisco. Se podría decir lo mismo sobre Merkel. Los líderes como Belichick y Merkel saben que lo que gana partidos y hace progresar una nación es la sustancia. El chisporroteo, por otro lado, dificulta tomar las decisiones correctas, cómo interactuar con los demás, a quién promover, qué actividades adelantar, qué críticas escuchar, cuándo atacar un problema. La Europa de Churchill requería una clase de líder. El mundo interconectado de hoy requiere otra. Porque hay mucha información que procesar, mucha competencia, muchos cambios. Si no se tiene claridad mental, todo está perdido. Obviamente, al hablar de sobriedad no estamos hablando sobre la abstinencia de las drogas o el alcohol, pero es cierto que en la sobriedad del ego también hay un elemento de contención, la eliminación de lo innecesario y lo destructivo. No más obsesión con la imagen. No más malos tratos para las personas que están por debajo o por encima suyo. Hay que dejar de caer en las trampas de la primera clase y el tratamiento de estrellas. Hay que dejar de discutir, pelear, pavonearse, adoptar una actitud altiva o paternalista y dejar de maravillarnos por nuestra propia capacidad o importancia. La sobriedad es el contrapeso que debe equilibrar el éxito, en especial si las cosas van cada vez mejor. Tal como anotó J. L. Basford, se requiere una fuerte constitución para soportar los repetidos ataques de la prosperidad. Bueno, ahí es donde estamos ahora. Hay un viejo dicho acerca de cómo, si uno quiere vivir feliz, debe vivir escondido. Eso es cierto. El problema es que eso nos privaría a los demás de modelos de comportamiento realmente buenos. Tenemos suerte de ver a alguien como Merkel en una posición tan pública, porque ella es realmente la representante de una mayoría muy grande pero silenciosa. A pesar de lo difícil que puede ser creer en lo que vemos en los medios, sí hay personas exitosas que viven en apartamentos modestos. Al igual que Merkel, estas personas tienen vidas normales con sus parejas. El esposo de Merkel faltó a la posesión en uno de los períodos. Su vida carece de artificio, usan ropa normal. La gente más exitosa es gente de la que nunca hemos oído hablar. Porque ellos así lo quieren. Eso les permite mantener su sobriedad. Les ayuda a hacer su trabajo. Asterisco el chisporroteo es el sonido que hace un trozo de carne cuando se lanza a un sartén. N de la T. Para lo que suele venir después, el ego es el enemigo. La evidencia está entregada y usted es el veredicto. ANLAMOTT. Usted ya está en el pináculo. ¿Qué ha encontrado? Solo lo difícil y complejo que es saber manejar el éxito. Pensó que sería más fácil cuando llegara, pero en lugar de eso, ha descubierto que es algo totalmente nuevo. Lo que ha encontrado es que debe aprender a comportarse de manera que pueda mantener lo que ha logrado.
El filósofo Aristóteles no era ajeno a los mundos del ego, el poder y el imperio. Su pupilo más famoso fue Alejandro Magno y, en parte gracias a las enseñanzas de Aristóteles, este joven logró conquistar todo el mundo conocido. Alejandro era valiente e inteligente y, con frecuencia, también sabio, brillante y generoso. Sin embargo, es claro que Alejandro hizo caso omiso de la lección más importante de Aristóteles. Y esa es, en parte, la razón de que muriera a los 32 años, lejos de su casa y probablemente a manos de sus propios hombres, quienes finalmente dijeron, es suficiente. No es que Alejandro se haya equivocado por tener grandes ambiciones. Alejandro sencillamente nunca entendió cuál era el justo medio de Aristóteles. En repetidas ocasiones Aristóteles habla de la virtud y la excelencia como puntos a lo largo de un espectro. El valor, por ejemplo, está entre la cobardía, en un extremo, y la imprudencia, en el otro. La generosidad, que tanto admiramos todos, debe detenerse antes de convertirse en derroche o en mezquindad, con el fin de ser útil. Definir dónde está el límite puede ser difícil, pero si no logramos hacerlo, nos arriesgamos a caer en extremos peligrosos. Esa es la razón por la cual es tan difícil llegar a la excelencia. Aristóteles escribió, en cada caso es difícil encontrar el punto medio. Por ejemplo, no todo el mundo halla el punto central en un círculo, solo el que sabe. Podemos usar el justo medio para navegar a través del ego y nuestros deseos de lograr cosas. La ambición ilimitada es fácil, al igual que todo el mundo puede acelerar a fondo. La satisfacción también es fácil, solo tenemos que quitar el pie del acelerador. Debemos evitar eso que el estratega empresarial Jim Collins llama la búsqueda indisciplinada de más, así como la satisfacción y la idea de ser un privilegiado que viene con los aplausos. Para apoyarnos de nuevo en Aristóteles, lo difícil es aplicar la cantidad precisa de presión, en el momento oportuno, de la manera apropiada, durante la cantidad de tiempo adecuada, en el automóvil correcto y viajando en la dirección indicada. Si no lo hacemos, las consecuencias son funestas. Se conoce una frase de Napoleón, quien, al igual que Alejandro, murió en un estado lamentable. Napoleón dijo, los hombres muy ambiciosos han buscado la felicidad, y han hallado la fama. Lo que Napoleón quiere decir es que detrás de cada objetivo está el impulso de ser feliz y sentirse satisfecho, pero cuando el egocentrismo toma el control, nos desviamos del camino y terminamos en otro lugar totalmente distinto. En su famoso ensayo sobre Napoleón, Emerson se esfuerza por señalar que, solo pocos años después de su muerte, Europa volvió a ser exactamente como era antes de que llegara Napoleón. Todas esas muertes, esos esfuerzos, esa codicia y esos honores, ¿para qué? Básicamente para nada. Napoleón, dice Emerson, se desvaneció rápidamente, al igual que el humo de su artillería. Howard Hughes, a pesar de su reputación como una especie de audaz inconformista, no fue un hombre feliz, a pesar de lo asombrosa que pueda parecer su vida. Cuando se acercaba a la muerte, uno de sus asistentes trató de aliviar sus sufrimientos. Usted ha tenido una vida increíble, le dijo. Pero Hughes negó con la cabeza y respondió con notoria honestidad y firmeza, si alguna vez hubieras cambiado de lugar conmigo, te apuesto que, antes de que pasara una semana, habrías pedido volver a cambiar. Nosotros no tenemos que seguir esos pasos. Ya sabemos qué decisiones debemos tomar para evitar llegar a eso, fomentar una actitud sobria y discreta, evitar la codicia y la paranoia, mantener la humildad, atesorar el sentido de propósito, conectarnos con el mundo más amplio que nos rodea. Porque incluso si no sabemos conducir, la prosperidad no ofrece ninguna garantía. El mundo conspira contra nosotros de muchas maneras y las leyes de la naturaleza dicen que todo regresa al punto medio. En deportes, el calendario se pone más difícil después de una temporada de triunfos, los equipos malos consiguen mejores candidatos a jugadores y el tope salarial dificulta la posibilidad de mantener el equipo unido. En la vida, cuanto más tenemos, más impuestos pagamos y más obligaciones nos impone la sociedad. Los medios son más severos con aquellos a quienes han cubierto antes. Los rumores y los chismes son el costo de la fama, es un borracho, es gay, es un hipócrita, es una bruja. La multitud protegerá al perdedor y atacará a los ganadores. Esto solo es un hecho de la vida. ¿Quién se puede dar el lujo de añadirle una actitud negadora a todo esto?
En lugar de permitir que el poder nos haga delirar o dar por hecho lo que tenemos, será mejor que invirtamos tiempo en prepararnos para los cambios del destino que son inevitables en la vida. Es decir, el fracaso, la adversidad, las dificultades. ¿Quién puede saberlo? Tal vez lo que viene enseguida sea un fracaso. O, peor aún, tal vez usted mismo lo haya causado. El solo hecho de haberlo logrado una vez, no significa que pueda hacerlo bien para siempre. Porque los reveses y los retrocesos son parte del ciclo de la vida y de la ambición tanto como cualquier otra cosa. Pero también podemos manejarlos.